Buenos días. Un gozo poder cantar estas preciosas verdades al Señor. El Señor nos edifica, por supuesto, por medio de la predicación de su palabra, pero también por medio de cantar su palabra. La verdad que a veces, como ya lo he dicho alguna vez, cantamos tanta doctrina que ni hace falta, ¿no? Predicar. Pero bueno, también es un gozo. Creemos que es el momento más importante del culto, cuando se abre la palabra de Dios y se explica lo que dice la Biblia simplemente. Así que vamos a orar. Vamos del tiempo en la palabra de Dios. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte, Señor, porque tú te nos revelas por medio de ella, porque podemos conocerte, Señor. Creemos por la fe que tu palabra da vida a los muertos. Creemos por la fe, Señor, porque tu palabra lo enseña, que tu palabra santifica a los creyentes. Señor, queremos rogarte, por favor, en esta mañana, que tú nos hables, nos pastorees, nos ministres a través de tu palabra, quebrantes nuestros corazones. Tal vez hay personas, Señor, con su corazón endurecido, que no te conocen, que tú las llames al arrepentimiento de la fe. Solo tú puedes salvar, solo tú puedes darle vida a un muerto. Te ruego que así lo hagas. Te ruego también, Señor, a aquellos que somos tus hijos, tú nos santifiques, Señor. También venimos con luchas, con desánimo. Y te rogamos, por favor, que tú nos pastorees por medio de tu palabra. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez te has preguntado por qué hay tantos cristianos en el mundo, pero tan poca gente que vive para Cristo. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué hay tantos cristianos en el mundo, pero tan poca gente que vive para Cristo? Se hacen campañas, una vez alguien ha notado, que se hacen campañas evangelísticas, creo que la mayoría tal vez alguna vez ha visto alguna, donde estadios llenos de personas. Hace unos años creo que se había hecho uno ahí en la 9 de julio, miles y miles de personas. Y miles de personas supuestamente hacen una decisión por Cristo. Pero alguien ha notado que cuando luego se hace una encuesta de esas personas que hicieron decisión por Cristo, ¿cuántos viven para Cristo? ¿Cuántos luego de esa decisión se congregan en una iglesia? ¿Cuántos luego de esa decisión permanecen siguiendo a Cristo? Y el porcentaje es ínfimo. Entonces surge una pregunta, no sé si te la has hecho, pero ¿puede un cristiano no vivir para Cristo? ¿Puede un cristiano no vivir para Cristo? ¿A cuántas personas conoces que dicen que son creyentes, pero no viven para Cristo? Tal vez no viven vidas inmorales, tal vez su vida es bastante correcta, pero si le preguntás en qué iglesia se congregan, en ninguna. ¿Sirven a otros creyentes? No sirven a otros creyentes. ¿Predican el Evangelio? No predican el Evangelio. ¿Sirven a Cristo de alguna manera? No. Pero aseguran con uñas y dientes que son creyentes. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿entonces un creyente puede no vivir para Cristo? Una vez estaba hablando con una persona que antes de la charla, él me contaba que estaba viviendo con su novia en fornicación. Bueno, traté de escucharlo, etcétera, y traté de guiar la conversación, y cuando empiezo a predicar el Evangelio y le digo que soy cristiano, me dice, yo también soy cristiano. Yo también, sí, yo vivo en una iglesia, soy cristiano. Somos hermanos. Pero esta persona no vivía para Cristo. Pero me decía que era cristiano porque una vez fue a una iglesia y hizo una profesión de fe. ¿Y era un cristiano? Y si era un cristiano puede no vivir para Cristo. ¿Con cuántas personas hablas que no viven para Cristo, pero aseguran que van al cielo? Lo aseguran, ¿eh? No,
no está en tela de juicio. ¿Es una cosa ser cristiano y otra vivir para Cristo como cosas separadas? ¿Es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo? Bueno, siempre predicamos de manera deductiva, se llama. Damos una preposición y luego puntos. Bueno, esta vez vamos a predicar de manera inductiva. Vamos a ver cómo sale. Pero vamos a tratar de responder. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Eso es lo importante. No importa lo que yo diga, ni mi opinión, ni la de nadie acá. Sino lo importante es qué dice la Biblia. Bueno, vamos a ver. ¿Puede un cristiano no vivir para Cristo? Mateo capítulo 16. Y yo sé que todos tenemos nuestros prejuicios. Y este es un tema polémico. Pero por favor, yo les pido, lo mismo que trato de hacer yo, que saquemos todos los prejuicios y veamos qué dice la Biblia. Y nos sometamos, creemos nosotros que la autoridad es la palabra de Dios, el Señor nos habla por medio de su palabra, sometamos a su palabra. Y si su palabra lo dice, bueno, si su palabra enseña que un cristiano puede no vivir para Cristo, creámoslo. Pero si su palabra dice que un cristiano, si sos cristiano tenés que vivir para Cristo, creámoslo. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 27, lo de la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor Jesús les habla a sus discípulos, dice el texto, y el texto comienza con un adverbio, ahí lo pueden notar en el versículo 24, entonces. Bueno, eso une de manera muy, conecta demasiado con lo que venía diciendo. Es como que yo digo, bueno, entonces se fue a su casa. ¿Entonces de qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Bueno, eso es lo que debemos preguntar. Entonces Jesús le dice, ¿pero por qué Jesús le dice a los discípulos? O sea, como que pasó algo, ¿no? Pasó algo que lo llevó a Jesús a enseñarle a los discípulos que el que quiere ir en pos de él tome su cruz, etc. Bueno, ¿qué es lo que lo llevó a Jesús a decir eso? Bueno, si miramos el contexto brevemente, hay unos versículos antes, capítulo 16, versículo 16, Pedro da una de las declaraciones más maravillosas de la Biblia. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen que sos Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, etc. Y Jesús le dice a sus discípulos: bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Bueno, Pedro da una de las declaraciones cuando alguien le acerta, ¿no? Noten conmigo versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita. Muy bien, Pedro, muy bien. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Excelente. Pedro 10, ¿no? Casi siempre Pedro cuando habla mete la pata. Bueno, acá no la metió. Hasta unos versículos más abajo. Entonces, claro, Pedro, el Señor, imagínense, por favor, los discípulos, sabemos que, igual que nosotros, luchaban con el orgullo, ¿no? ¿Quién era el mejor? ¿Quién era, no? Imagina ahí Pedro casi que sacando pecho enfrente de todos. ¿Vieron? Yo. Entonces Jesús empieza a declarar lo que le va a suceder. Hay unos versículos más abajo, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro acaba de ver una de las alabanzas más hermosas, y como solemos decir, se le sube el humo a la cabeza.
Y luego de que el Señor Jesús da esta declaración de que Él va a sufrir, va a padecer, va a morir y va a resucitar, Pedro le dice en el versículo 22, noten. Entonces, de vuelta, igual que este texto comienza con un adverbio, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La palabra ahí reconvenirle es reprenderle. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús reprendió el mar. ¿Se recuerdan ahí en la barca? O sea, Pedro no es que le está diciendo, Señor, ¿te parece? Como que lo está retando al Señor. No. ¿Cómo? Si vos sos el Cristo, ¿cómo te va a pasar eso? Como suele pasar hoy en día, ¿no? Si vos sos el Hijo del Rey, ¿cómo vas a padecer esto? Pero Jesús lo reprende, versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, y ahí entramos en nuestro texto, entonces Jesús le dice a sus discípulos, Jesús con esta declaración va a corregir una perspectiva incorrecta del cristianismo. O sea, esta es la perspectiva de Pedro, que es la que tenemos todos, la mayoría. Si vos sos el Hijo de Dios, el Mesías, ¿cómo vas a sufrir? Eso no cuadra, lo que te dicen hoy en día, ¿no? Si vos sos un creyente, el Hijo del Rey, entonces todo te tiene que ir bien. Bueno, Jesús corrige esa falsa visión del cristianismo, que la tenía hasta Pedro. Y Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué quiere decir Jesús con esa frase? ¿Qué quiere decir Jesús con ir en pos de Él? ¿Es un llamado a la consagración esto? Es como que, bueno, si vos sos un creyente, pero aparte de ser un creyente, además de eso, querés ir en pos de mí, ¿no? Como que ser un creyente es una cosa, ser un discípulo es otra. Ser un creyente es una cosa, ser un seguidor de Cristo es otra. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? ¿Qué quiere decir con ir en pos de mí? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Yo se los leo, si quieren lo buscan, yo para no volverlos locos. Pero Mateo capítulo 9, versículo 9, Mateo 9, tenemos el llamado de Leví. El llamado de Leví es Mateo, es el que escribe este evangelio. Y tenemos el llamado de Leví, o sea, el llamado a la salvación de Leví, la predicación del evangelio de Leví, a Leví, perdón. Dice Mateo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, un momento, Mateo no era un creyente que estaba cobrando impuestos. Era un inconverso, era un no creyente. Y Jesús le dijo, sígueme, el que quiere venir en pos de mí. Bien. Mateo 19, 21, el Señor Jesús le predica el evangelio a un joven rico. Vamos a hablar después sobre este texto, pero le leo solo un versículo. Mateo 19, 21, Jesús le está predicando el evangelio a un joven rico. Y Jesús le dijo, Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Ir en pos de mí, dice. Y ven y sígueme. Pero Jesús no está llamando a la consagración a este joven. Es un inconverso, es un no creyente. Jesús le está predicando el evangelio. O sea que ir en pos de Jesús, seguir a Jesús, es lo mismo que ser un creyente. Es lo mismo que ser un discípulo. Es lo mismo que ser un seguidor de Cristo. Son sinónimos. Si vos no sos un seguidor de Cristo, no sos un creyente. Porque de vuelta, creer en Jesús, seguir a Jesús, son sinónimos. Así predicaba Jesús el evangelio. Ven y sígueme. Entonces, dice Jesús, si vos querés ser un creyente, si vos querés ser un seguidor mío, si vos querés ser un discípulo, palabras intercambiables, ¿qué debes hacer? Bueno, Jesús da tres imperativos. En primer lugar dice, niéguese a sí mismo. Un imperativo es una orden. O sea, una sugerencia sería, ¿podrías negarte a vos mismo? Como cuando
mi esposa me pide que la ayude con la cocina y me dice, bueno, ¿en qué te ayudo? Haz esto. Ah, pero no sé hacer eso. Bueno, entonces haz esto otro. No, tampoco. Bueno, entonces prende la hornalla aunque sea. Bueno, está bien, eso puedo hacerlo. Es una sugerencia, ¿no? Bueno, si no, puedes hacer esto, hace esto y si no, hace el otro. Bueno, Jesús no está diciendo, bueno, podrías negarte a vos mismo. No, pero yo no quiero negarme a mí mismo. Bueno, entonces no hay problema. Si no quieres negarte a vos mismo, no hay problema. Podés entonces hacer otra cosa. No. Esto es una orden. Niéguese a sí mismo. No es una opción entre tantas. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con niéguese a sí mismo? Bueno, tiene que ver con negar tus deseos, negar tus anhelos, negar tus proyectos, negar tus sueños. Es una palabra fuerte. Es la misma palabra que se usa cuando dice que Pedro negó al Señor. La misma palabra. Como que te desentendés completamente. Ni lo conozco, no sé ni quién es. Bueno, eso mismo dice Jesús debemos hacer para con nosotros. Negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, es lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo está diciendo ahí es, lo que para mí era ganancia, mi linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, todo lo que para mí era un título de renombre, algo que me acercaba, según el erróneo concepto de Pablo, todos esos méritos que me acercaban a Dios, que me hacían importante en la sociedad. Yo las tuve por basura. Yo iba persiguiendo, dice Pablo, una salvación por obras. Pero cuando me di cuenta que la salvación no es por obras, que es por gracia mediante la fe en Cristo, yo lo abandoné todo. Me negué a mí mismo. Todos esos méritos, esos años de estudio, ese haber llegado a la élite dentro del judaísmo, basura, estiércol, lo peor de lo peor. Lo perdí todo para ganar a Cristo. No para ganar con salvación, sino es un paralelo al arrepentimiento, para volverme a Cristo, podría decir. Para dar una ilustración de negarte a vos mismo. Estás hablando con alguien, imagínate, le estás predicando el Evangelio a una persona que juega en la reserva de un club, supongamos, del club más grande de la Argentina, River Plate. Imagínate que vos estás hablando con este joven que juega en la reserva, está por llegar a la primera división, y vos le estás predicando el Evangelio. Pero ahora este joven se da cuenta que él no puede seguir a Cristo en esa profesión. Se da cuenta que ese mundo no le conviene, que no puede, que no son compatibles. Bueno, si este joven se niega a sí mismo, lo deja por seguir a Cristo. Pero era su sueño, imagínense por favor, era su sueño. Toda persona jugar en un club en primera división sería la gloria, ¿no? Todos saben lo que eso es acá en Argentina. Pero si este joven se niega a sí mismo, lo deja. Ahora, esto es fuerte, ¿no? Uno diría, ¿qué? No, por favor, no. Vos podés seguir a Cristo en tus términos. No, vos podés seguir a Cristo y seguir con tu vida. No podés. Tenés que negar, si tus deseos son contrarios a los de Cristo, los dejás. Si tus anhelos son contrarios a los de Cristo, los dejás. Todo aquello que te impida ir a Cristo, lo dejás. No son tus términos. Suena fuerte, ¿no? Porque cualquier persona le diría, no, está bien, no hay problema, vos hacés esta declaración de fe, repetí esta oración conmigo, por favor. Listo, ya está, ahora sos un creyente, podés seguir con tu vida, ahí en el club, ni te congregues, con mujeres, hacé lo que quieras, no hay problema. Ya sos creyente porque hiciste una oración. Pero Jesús no dice eso.
Dice, niéguese a sí mismo. Tus deseos, tus anhelos, tus metas, tus sueños, todo aquello que te impide seguir al Señor, ese es el punto. No es que tenés que dejar cualquier cosa. Todo aquello que te impide seguir al Señor, lo abandonás. Segundo imperativo, tome su cruz. De vuelta, un mandamiento, no una sugerencia, no una opción. Ahora, tomar la cruz para nosotros, tal vez es colgarse una cadenita, ¿no? Como una cruz. Los futbolistas se tatúan cruces. Los narcotraficantes llevan cruces, ¿no? Hoy todo el mundo es como una cruz es un símbolo, no sé qué, de suerte, de buena suerte, como que es como la estampita. Pero en ese momento la cruz no era nada lindo, nada lindo. Dice un escritor, el término cruz originalmente en ese tiempo significaba un palo en posición vertical. Antes que los griegos, los persas, antes que los romanos, los persas, los griegos y otros practicaban la crucifixión como una forma de exponer el cadáver de un ejecutado a la vergüenza y a la humillación. Lo veremos cuando sigamos con eso. Pero sigue el escritor, los romanos perfeccionaron el método y se convirtió para ellos en su forma favorita de ejecución para los peores criminales y para los peores enemigos. El objetivo de crucificar a alguien era causar a la vez la máxima tortura y la mayor humillación posible. La crucifixión también pretendía ser un método de terror para advertir a cualquier posible revolucionario de las consecuencias de la oposición a Roma. La mayoría de los lugares donde se hacían las crucifixiones estaban cerca de las carreteras principales para que fueran visibles para la población y para los viajeros que pasaban por allí. Generalmente el palo recto se dejaba en el lugar de la ejecución, mientras el travesaño, lo que llevó Jesús, era cargado por la víctima. La víctima era atado o clavado a la cruz y se le dejaba expuesta para que muriera lentamente con llagas supurantes y asfixiándose. La muerte en la cruz podía tardar días. El cuerpo a menudo se dejaba como carroña para pájaros o perros, lo cual incrementaba la vergüenza, ya que una muerte honorable exigía su enterramiento en una tumba familiar. O sea, imagínense, estas personas eran colgadas, torturadas, colgadas desnudas en la carretera para que todas las personas que pasaban lo viesen. Por eso dice, cuando Jesús fue crucificado, la gente pasaba y meneaba la cabeza. Y pasaba y le decía cosas. Porque así eran las crucifixiones. Así que cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, tomen su cruz, está diciendo, mueran. Mueran de la peor muerte. Mueran una muerte humillante, una muerte dolorosa. Algunos dicen, mi cruz es el dolor de rodilla. Tu cruz no es el dolor de rodilla. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen su cruz, le está diciendo, mueran a ustedes mismos. El llamado al Evangelio no es un llamado a que tus problemas se solucionen, que la vida te sonría. ¿Tenés problemas? Vení a Cristo que Él los va a solucionar. No. Cristo está diciendo, tomá tu cruz, morí a vos mismo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tome su cruz. Y el tercer imperativo que vemos en el texto es sígame, sígame. A diferencia de los otros dos mandamientos, los otros dos imperativos, este imperativo está en presente, lo que nos da la idea de continuar siguiendo al Señor. Bueno, Lucas, en el pasaje paralelo de Lucas, dice que tome su cruz cada día, agrega. Y acá el Señor Jesús dice, sígame. Pero de vuelta, el tiempo presente
Da la idea de algo continuo. No es que lo sigo un ratito, lo sigo un poquito, lo sigo unas cuadras y después sigo con mi vida. Así la gente hace con Cristo, ¿no? O acepto al Señor, lo sigo 100 metros y después ya me vuelvo, ¿no? Te acompaño hasta la esquina. No, no es lo que el texto dice. Sígame continuamente toda su vida. Así que déjame decirte que no podés seguir a Cristo y escapar del sufrimiento. No podés vivir para Cristo y para vos mismo al mismo tiempo. No podés seguir a Cristo abrazado a tus ídolos. No podés seguir a Cristo abrazado a tu pecado. No podés. No podés. Debes negarte a vos mismo, tomar la cruz y seguirle. Y pensando en lo que dije en la introducción, por eso decimos, seguir es algo continuo. Por eso un creyente no es alguien que una vez siguió a Jesús, que en un momento fue a la iglesia. No. No es como cuando vos hablas con un jubilado y te dice, bueno, yo soy docente. Pero bueno, en realidad ya no es más docente, pero entendemos, claro, es docente pero se jubiló, ¿no? Es docente, pero está jubilado o jubilada. Bueno, no hay cristianos jubilados. No, yo soy un cristiano, pero ya me jubilé. Viví 20 años para Cristo, ya ahora estoy jubilado. Soy un cristiano jubilado, no. Bueno, puede ser un cristiano jubilado, pero no jubilado del cristianismo. En la Biblia no existe el cristiano que no siga a Cristo. No existe. Y si no seguís a Cristo, bueno, es muy probable que no seas un creyente. Que seas, ¿recuerdan la parábola de los terrenos? Un terreno da fruto, pero cuando sale el sol, se marchita. Ahora, esto es muy distinto, ¿no?, a cómo predicamos el Evangelio nosotros. Esto suena muy distinto a, por favor, el que quiere ser salvo levante su mano y pase al frente. Suena distinto a eso, ¿no? Vení a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Si tenés problemas, Cristo es la solución a todo. A todos tus problemas, a todos tus sufrimientos. Jesús está predicando el Evangelio, pero muy distinto a cómo nosotros lo hacemos. Ustedes se dan cuenta que casi que parece que Cristo no quiere que la gente crea, ¿no? Pareciese, si estuviese predicando, le diríamos, pará un poquito. Así se nos van a ir todos. No le importa a Jesús, no le importa. Ahora, no puedo leer sus mentes, por supuesto, pero yo me imagino, tal vez alguno estará pensando lo que yo he pensado mucho tiempo, y es, pero pará un poquito, eso es salvación por obras. ¿Eso quiere decir que yo tengo que hacer algo para ser un creyente? No es salvación por obras. La salvación no es por obras, La Biblia es muy clara en eso, la salvación no es por obras. Dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de querer ser justificado por medio de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Nahue leyó 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Entonces, si la salvación no es por obras, ¿cómo encaja esto? ¿Cómo encaja que tengo que tomar la cruz, negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle? ¿Cómo encaja? Si no es por obras. Si es por fe, claro, es por gracia mediante la fe, claro que sí. ¿Está predicando Jesús acá salvación por sufrimiento? ¿Salvación por ascetismo? Bueno, no. Lo que Jesús está diciendo acá, tomar la cruz, negarse a mí mismo, tomar la cruz, es lo mismo que decir arrepentite.
es lo mismo que decir arrepentite. La salvación es por arrepentimiento y fe. Son las dos caras de la misma moneda. No las podemos separar. Podemos decirlo de esta manera, para que quede más claro. Negarse a sí mismo y tomar la cruz tiene que ver con arrepentirse. Negarse a sí mismo y tomar la cruz con arrepentirse. Y seguirle con creer en Él. No las podemos separar. Una persona que se arrepiente, pero no va a Jesús, no es salva. ¿Quién hizo eso? Judas. La Biblia dice no se arrepintió, pero Judas no fue salvo, porque él no se volvió a Cristo como se hizo Pedro, sino que él se ahorcó. Una persona que dice creer, pero no se arrepiente, ¿puede ser salva? No. ¿Qué dice Santiago? Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. En la Biblia el arrepentimiento y la fe son sinónimos. Un teólogo ha dicho, la fe que salva es la fe que se arrepiente. Y el arrepentimiento que salva es el arrepentimiento que cree. Por eso la Biblia usa estos términos, arrepentimiento y fe, de manera intercambiable. Les voy a dar ejemplos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice crean, ¿no? Arrepentíos. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dice crean? No, arrepentíos. Dice Jesús en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿He venido a llamar a pecadores a la fe? Dice, no, al arrepentimiento. Bueno, pero eso era antes de Pentecostés. Bueno, Hechos 17:30. Dice el apóstol Pablo, predicado en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y a veces se usan los términos juntos. Hechos 20:21. Testificando, dice Pablo, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a veces se usa la palabra solo creer. Pasaje conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Entonces, ¿creo o me arrepiento? Las dos cosas. Es que no lo podemos separar. De vuelta, la fe que salva es una fe que se arrepiente. Y el arrepentimiento que salva es un arrepentimiento que cree. Ahora, cuando nosotros entendemos el arrepentimiento, y esto es una discusión bastante grande, pero aún decimos el arrepentimiento es solamente un cambio intelectual, ¿no? Como que vos solamente entendés. No. El arrepentimiento es un cambio intelectual, o sea, vos entendés que sos un pecador, entendés que por tu pecado vas al infierno, es un cambio intelectual. Es un cambio emocional porque te duele tu pecado, no las consecuencias. Te duele que has pecado contra un Dios santo. Pero también es un cambio volitivo, es un cambio de voluntad, por la cual vos estás yendo hacia el infierno, abrazado a tu pecado y caminando con tu pecado al infierno, y cuando vos te das cuenta de que estás yendo al infierno, soltás tu pecado y te volvés a Cristo, creyendo que Él es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en la cruz en lugar del pecador. Y ahora, claro, la discusión dice, no, pero entonces salvación por obras. No es salvación por obras. ¿Por qué no? Bueno, por estos argumentos que le di, y les voy a dar uno más. Porque la fe y el arrepentimiento son un regalo de Dios. La fe y el arrepentimiento son un regalo de Dios. Bueno, ya dijimos, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, eso es un don, un regalo de Dios, todo, la salvación, toda la salvación, la fe incluida. Pero el arrepentimiento también es un regalo de Dios. Dice 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Dios les conceda que se arrepientan. Y dice Hechos 11:18, cuando Pedro tiene que explicar por qué entró a casa de Cornelio y le predicó el Evangelio, y le está explicando a los judíos esto, dice en Hechos 11:18,
Entonces, oídas estas cosas, callaron los judíos y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces la fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios. Y de vuelta, la fe y el arrepentimiento van juntas. Por eso dice Jesús, no dice solamente niegues a sí mismo. El que es mi discípulo, niegues a sí mismo. No dice eso. No dice solo tome su cruz. Es el paquete. No puedo elegir, no. Yo elijo la cruz. ¿Quién quiere elegir seguir a Jesús sin la cruz? A ver, levante su mano. No. No lo puedes separar. Porque el arrepentimiento y la fe no lo puedes separar. Y el arrepentimiento y la fe no son obras. Es un momento. En el momento por eso decimos las dos caras de la misma moneda. Es en un momento en el cual vos estás viendo tu pecado, estás viendo que vas al infierno, estás aborreciendo tu pecado, soltando tu pecado y volviéndote a Cristo. Es un momento. La salvación es un momento. Que luego se manifiesta, por supuesto. Pero es un momento. Y que vos aborrezcas tu pecado no quiere decir que no vas a pecar más. Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero Pedro, ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Lo negó al Señor. Bueno, pero Pedro era un creyente, porque el creyente puede caer en pecado. Claro que sí, puede pecar, pero ya no es su estilo de vida. Por eso, aunque Pedro lo niega, luego termina crucificado, dice la tradición, boca abajo. Porque él siguió al Señor hasta la muerte. Y eso es lo que vemos en la Biblia todo el tiempo, lo que se llama una paradoja. O sea, una paradoja es una aparente contradicción, no es una contradicción, pero es una aparente contradicción. Y la Biblia está lleno. Pablo dice en 2 Corintios 12, cuando soy débil, soy fuerte. Pero si sos débil o sos fuerte, no entiendo. ¿Sos débil o sos fuerte? Los cristianos viven muriendo. ¿Cómo vivís muriendo? ¿Cómo es eso? La iglesia crece siendo perseguida. La salvación es gratis, es un regalo de Dios, no es por obras, pero en otro sentido te cuesta todo. Dice un escritor, la paradoja de la salvación es que no nos cuesta nada, es un regalo, no nos cuesta nada. Sin embargo, nos cuesta todo. La salvación solamente viene a través de la fe, no a través de las obras que podamos hacer, y cita Efesios 2, 8 y 9. No obstante, depender de Cristo para salvación significa entregar la antigua vida con su orgullo, arrogancia y ambición. Es un regalo de Dios, no es por obras, pero en un sentido te cuesta todo. Y ahora sí quiero que me acompañen, no suelo hacer esto, pero quiero que me acompañen a Mateo 19, por favor, unas páginas más. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Jesús, de vuelta, estaba predicando el Evangelio acá. Entonces vino uno y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? El joven le dice a Jesús. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Paréntesis, todos estos mandamientos tienen que ver con el prójimo. El joven, versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué distinto cómo Cristo predica el Evangelio de cómo lo hacemos nosotros. Yo creo que si estamos ahí lo retamos a Jesús. ¿Qué estás haciendo? Esta persona vino rendida a tus pies, ¿cómo le vas a hablar así? Salíamos corriendo a buscar al joven. No, hubo un malentendido. Vos podés seguir a Jesús abrazado a tu ídolo, por favor. No hace falta. Abrazado a tu ídolo. Jesús es Dios, por supuesto, y no le está predicando salvación por obras. Él conoce su corazón y Él lo está
llevando al joven a ver su pecado. Y cuando le dice, ¿qué dice la ley? Guarda los mandamientos. Bueno, este joven se creía justo. ¿Cuáles mandamientos? A ver, decime cuáles. Jesús le dice, eso sí, todo bien. Los cumplo todos. Bueno, pero ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces Jesús le dice, bueno, ok, si cumplís la ley de la perfección no hay problema. Vendé todo lo que tienes y seguime. Él es Dios. Pero este joven no estaba dispuesto a abandonar su pecado. El ídolo de este joven era el dinero. Lo que Jesús está diciendo acá es lo que vemos de una manera narrativa a lo que enseña acá de una manera, no sé cómo decirlo, a través de un texto, de una enseñanza. Jesús le está diciendo a ese joven, negate a vos mismo, toma tu cruz y seguime. Vendé todo lo que tienes, es igual a negate a vos mismo, toma tu cruz y seguime. O sea, arrepentite, abandoná tu ídolo, le dice a este joven, que es el dinero, y seguime. Pero este joven no hace eso. Ahora hubo alguien que sí hizo eso. ¿Recuerdan quién? Zaqueo. Zaqueo se arrepiente. ¿Y cómo lo vemos? Devuelve todo. No le importa el dinero. Ni le importa. No le importa. Arrepentimiento genuino. Pero este joven amaba su dinero. Y Jesús no salió corriendo detrás de él. No hubo un malentendido. No, por favor. Encima parece un buen muchacho, ¿no? Parece un buen muchacho. Guarda la ley. Ama a su prójimo. No podés seguir a Jesús abrazado a tu ídolo, no importa cuál sea. No importa. No podés. Nuevamente, ¿cómo predica Cristo? No hace falta que lo busquen, yo se los leo, si quieren, están anotando ahí. Lucas 14:25. Noten que este es un patrón como Cristo predica. Es un patrón. No es una excepción. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él, grandes multitudes, no solamente los discípulos, muchos. Y volviéndose les dijo a todos los que le seguían, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, escuchen, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo mismo que con otras palabras. Ahora, Jesús no está diciendo que vos tenés que aborrecer a tu padre, porque, ¿qué dice Efesios capítulo 6? Honra a tu padre. Lo que Jesús está diciendo es que si tus padres, y más en ese contexto, todavía sigue paseando hoy en Oriente, si seguirme a mí implica que tus padres te aborrezcan, hacelo. Si seguirme a mí implica que ahora todos te odien, hacelo. Negate a vos mismo, ¿se dan cuenta, no? Negate a vos mismo, toma tu cruz y seguime. Pero Jesús está predicando el Evangelio, esto se lo dice a las multitudes. Y eso lleva a que muchas veces se quede solo. En Juan, no lo voy a leer, pero lo pueden buscar en Juan 6:66, todo el capítulo de Juan 6. Luego de que lo están siguiendo porque él hizo el milagro de los panes y los peces, Jesús se da vuelta y da este mensaje de, el que no come mi carne ni bebe mi sangre y todas esas cosas. Y se queda solo. La gente dice, dura es esta palabra. Dura es esta. Se queda con 12 que en realidad con 11, pues estaba Judas ahí. A Jesús no le importa agradar a las personas. No le importa. La salvación no es por obras, es por gracia mediante la fe en Jesús. Es un regalo de Dios, pero en otro sentido te cuesta todo. Bueno, por supuesto, algunos sostienen que en realidad Jesús acá le está hablando a sus discípulos. Entonces diciendo, no, momento. Esto Jesús se lo dice a sus discípulos. Bueno, en primer lugar, acabamos de ver que lo mismo le dice a las multitudes. Pero además de eso, cuando nosotros leemos los pasajes paralelos, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, dan la misma narración en la misma secuencia. A veces cuentan la misma parábola o historia, lo que sea, como en secuencias distintas, pero lo hacen en la misma secuencia. Y Marcos, el mismo pasaje, el evangelista Marcos, dice en 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos. Lucas, en el mismo pasaje, el paralelo, en Lucas 9:23, dice, y decía a todos. No, Jesús no está hablando solo a los discípulos. Este no es un llamado a la consagración, no. Es un llamado a la salvación. Pero muy distinto a cómo predicamos nosotros. Generalmente decimos a la persona, bueno,
Jesús es Dios, hecho hombre, murió en lugar del pecador. Si vos querés ser un creyente, por favor, repetí esta oración y seguí con tu vida, no hay problema. Pero Jesús no dice eso. No dice eso. Arrepentite de tus pecados, volvete al Señor, negate a vos mismo. Tomá tu cruz y seguí al Señor. Arrepentimiento y fe, las dos caras de la misma moneda. Pero además de esto, de los pasajes paralelos de que Jesús habla de las multitudes, por lo cual decimos que no está hablando de consagración, sino de salvación, es por lo que sigue diciendo. Noten conmigo, por favor. Vuelvan ahí a Mateo 16, si no estaban. Mateo 16, versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está hablando de perdición eterna, pero el creyente no se puede perder. Claro que no. Entonces, ¿por qué le dice esto a los discípulos? ¿Por qué le dice esto a los discípulos? Y esto es precioso para nosotros los que somos creyentes. Porque nosotros perdemos el rumbo. Porque los creyentes perdemos el rumbo. ¿Qué acabó de hacer Pedro? ¿Recuerdan? Perdió el rumbo. No, Señor, si vos sos el Mesías, no, ¿cómo vas a sufrir? No, perdió el rumbo. Y lo sabemos porque Jesús le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Perdió el rumbo. Y nosotros los creyentes perdemos el rumbo a veces. Nos olvidamos cuál es el llamado, ya el Señor nos ha llamado. Ya somos creyentes, ¿no? La salvación no se puede perder. Lo que perdemos es el norte, vamos a decir así, ¿no? Como que por momentos tambaleamos. Y necesitamos recordar. Sos un creyente, necesitas recordar. El llamado del Señor, que ya te ha llamado, ya sos un creyente. Esa que te niegues a vos mismo y sigas al Señor. A veces no decimos, no, hoy no voy a la iglesia, a ver cómo está el clima. No, está lloviendo, hoy no voy. Wow. Contrario a este texto, ¿no? Niegues así, no, hoy estoy muy cansado. Ayer me acosté tarde, hoy no voy. Negate a vos mismo. Eso es lo que nosotros, de vuelta, no para ser salvos, ya el Señor ya nos salvó, pero necesitamos recordarlo. Vos necesitas recordar que si sos un creyente, el Señor te ha rescatado para que vivas para Él. Mi vida mía, ya cantamos, ¿no? Mi vida mía ya no es. Su sangre me compró, ahora vivo para Él. Es lo que en otras partes de la Biblia dice que somos ahora esclavos de Cristo. Entonces necesitamos, hermanos, los creyentes, recordar, el Señor me salvó, ya me salvó, soy un creyente, pero me salvó para que viva para Él, para que pierda mi vida. ¿Qué hago viviendo para mí mismo? ¿Qué hago viviendo para hacer dinero solamente, para estar tranquilo en mi casa, mirando tele, ahora viene el mundial, tranquilo? No, el Señor te llamó y nos cuesta en un contexto donde no somos perseguidos, por supuesto, pero el Señor te salvó para que no vivas para vos. Tuvimos varias charlas con Bani antes de venir para acá. Y bueno, dentro de esas charlas obviamente uno decía, bueno, pero yo quiero, pero a mí me gusta, ¿no? Todos hablamos así. Y cuando charlábamos decíamos, bueno, pero no importa lo que vos querés. Y tampoco importa lo que yo quiero. Importa lo que Dios quiere. Eso es lo único que importa. Nosotros hablamos así, no, pero yo quiero. Es que no importa lo que vos querés. Es que yo no quiero, pero no importa lo que vos querés. No importa. Porque ahora lo único que importa es lo que Dios quiere. Entonces cuando uno va a tomar una decisión, debes preguntarte, ¿qué quiere Dios? Bueno, dentro de eso obviamente podemos tomar gustos, podés elegir con quién casarte dentro de ciertos parámetros, gustos, no hay problema, pero ya no importa lo que vos querés. Y ahora Jesús da 3 motivos, esto brevemente, da 3 motivos por los cuales esto es un negoción, vamos a decir así. Negarte a vos mismo, tomar la cruz e ir al Señor, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe solo en Jesús para la salvación, es un negoción. Es un negoción. No porque todos tus problemas se van a solucionar, no porque te vas a hacer rico, no, nada que ver con eso. Sino Jesús da 3 porqués, en el texto notarán, 25, 26, 27 empieza con por qué. El primer argumento que Jesús da es, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Salvar su vida tiene que ver con no arrepentirse. Salvar su vida tiene que ver con tratar de pasar a lo mejor posible. Le predicás el evangelio a alguien y le decís, arrepentite de tus pecados y volvete al Señor.
No, yo estoy bien en fornicación, gracias. No, es que yo amo a mi novia, te agradezco, pero muchas más gracias. Yo amo a mi novia, no puedo dejar esto. Amo mi vida, amo mi comodidad. Tenés que dejar esa relación de adulterio. No, gracias. No, yo estoy bien así, no quiero arrepentirme de vuelta. No es que te salvás por dejar una relación de adulterio. Porque si vos dejás esa relación de adulterio, pero no te volvés a Cristo, no sos salvo. Entonces, arrepentimiento y fe, ¿no? Arrepentimiento y fe, las dos caras de la misma moneda. Tenés que dejar ese trabajo pecaminoso. No, está bien, gracias. ¿Con cuántos has hablado así? No, que sí, Jesús, me encanta esto de Jesús, me encanta. Tenés que arrepentirte. No, gracias. Amo mi vida, así estoy bien. Jesús dice, bueno, eso pasa con el joven rico, ¿no? Tenía muchas posesiones. Jesús le dice, bueno, andá, vendé todo lo que tienes y seguime. No, gracias. Está bien. No, gracias. Pero Jesús dice que el que quiere salvar su vida, la perderá. No solamente en esta vida. Está hablando de perderá, es un verbo futuro. Cuando el Señor venga, como va a decir más adelante. ¿De qué vale si vos vivís para vos mismos disfrutando esta vida y después te perdés en el infierno? ¿De qué vale? ¿De qué vale todos los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años que podés disfrutar si luego estás toda una eternidad en el infierno sufriendo la ira de Dios, donde toda gracia común es quitada y solo quedás bajo la ira de un Dios santo para siempre, siempre y siempre, sin posibilidad de alivio? ¿De qué sirve? Segundo motivo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Ahora Jesús no está hablando de alguien que quiere vivir de manera cómoda, sino está hablando de alguien que quiere vivir para ser famoso, para las riquezas. ¿De qué te vale si vos sos la persona más famosa del mundo? Maradona. Con muchas riquezas, para un día cerrar los ojos y abrirnos al infierno. Para que en un momento tu corazón deje de latir y en ese instante tu alma pase al infierno sin posibilidad de salir. ¿De qué te sirvió? Jesús da una parábola de esto en Lucas 12, capítulo 12, versículo 3 en adelante, y cierra la parábola en Lucas 12:20 diciendo, un hombre que acumuló muchas riquezas. Dice, tantas riquezas que dije, alma, ahora ya me jubilé a los 30 años. Tengo tanta plata que ya no trabajo más. Y Dios le dice en la parábola, en el versículo 20, Lucas 12:20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué vale al hombre si ganara el mundo pero perdiere su alma? ¿De qué te vale todo este dinero? ¿De qué te vale el yate, la Ferrari, el Mercedes, la Ducati, tu casa en Bahamas? ¿De qué? Si vas a ir al infierno por toda la eternidad. Lo mismo vemos en la parábola de Lázaro y el rico. Dice Lucas 16:22, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Este hombre pasó de las mejores fiestas en un instante al infierno. Del mejor lugar, la mejor comida, la mejor compañía, a abrir sus ojos en el infierno. Y en el infierno dice en el versículo 24, porque estoy atormentado en esta llama. El rico dice en la parábola que Lázaro, aunque sea, moje un poquito mis labios, un poquito de alivio. Dios ni siquiera te pidió salir del infierno, solo un poquito de alivio. No hay alivio, no. ¿De qué vale al hombre si ganar el mundo pero perdiere su alma? Tercer porque, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, de vuelta, si uno piensa que está hablando de los que piensan que está hablando de discipulado, de consagración, no de salvación, dice, bueno, acá Jesús está hablando de recompensas, las recompensas del creyente. Bueno, yo creo que no, porque está hablando todo el tiempo de perdición y salvación, de perder el alma y ganar el alma, de perder la vida y ganar la vida. Y además porque dice, cada uno, Dios, el Hijo del Hombre, vendrá, Daniel 7, está citando Daniel 7, vendrá y pagará a cada uno. ¿Quiénes son cada uno? Los que se negaron y los que no se negaron. Claro, dice, pero dice sus obras, ¿no? Y la salvación no es por obras. Bueno, es correcto, es verdad.
dice sus obras, y es correcto que la salvación no es por obras. Es por gracia mediante la fe, como dijimos. Pero el juicio sí es por obras. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero el juicio es por obras. Vemos el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. El juicio final. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco. Después de esto viene cielos nuevos y tierra nueva, el último juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados los muertos según sus obras. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará en el día del juicio conforme a sus obras. Las obras no nos salvan, quiero dejar esto claro, no nos salvan. Nadie jamás se puede salvar por obras, jamás. Si no, por demás murió Cristo, dice Pablo. Pero las obras, en el día del juicio, las obras, no es que hacen que una persona se salve o se pierde. No es que en el juicio final sacan los libros y dicen, bueno, a ver, este hizo 3 obras malas, 2 buenas, como un debe y haber. No. Las obras en el día del juicio lo único que hacen es comprobar si una persona creyó o no creyó. O sea, las obras no es que te salvan o te dejan de salvar, no. Una persona se salva si cree en el Hijo. Y va al infierno, dice Juan 3, si rehúsa creer. O sea, los que se pierden por no creer en el Hijo. Y los que se salvan por creer en el Hijo. Pero las obras lo que hacen es evidenciar. Mirá, tus obras evidencian que vos nunca has creído en el Hijo. Mirá, tus obras evidencian que vos sí has creído. Eso es lo que dice Santiago 2. La fe sin obras es muerte. Santiago no está diciendo que nosotros nos salvamos por fe más obras. Eso es herejía. Santiago está diciendo, las obras evidencian, no salvan las obras, evidencian. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, después de decir que la salvación es por gracia mediante la fe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no por, sino para buenas obras. La salvación produce buenas obras. Dice el pastor MacArthur, hablando sobre este tema, la justificación por la fe solamente no anula las obras de justicias en la vida del creyente. Las Escrituras nos aseguran claramente que así como somos salvados por nuestra fe, seremos juzgados por nuestras obras. Cuando en su gracia soberana Dios recibe a un pecador en el momento de su conversión, Él no pide más que crea en Jesucristo y se someta a Él, arrepentimiento y fe. Pero a partir de ese momento asume una responsabilidad de obediencia y su obediencia a Dios se constituye en la marca distintiva de su nueva vida espiritual. Es lo que Jesús dice en Mateo 25. Ustedes van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no dieron agua a uno de mis hijos. No los visitaron en la cárcel. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que nos salvamos por ayudar a un creyente? No. Lo que está diciendo es que tus obras en el día del juicio evidenciaron que no sos un creyente. Cuando Jesús dice que pagará a cada uno, el Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras, es porque las obras van a evidenciar quién ha creído en Cristo y quién no ha creído en Cristo. Por eso retomamos la pregunta, ¿puede un cristiano no vivir para Cristo? No. Todo cristiano vive para Cristo. Pecamos en el camino, nos caemos, nos tropezamos. Pedro, los discípulos, miles de ejemplos, nuestra propia vida, claro que sí. Pero seguimos a Cristo. Y vos ves que creyentes que fueron maltratados, lastimados, se van ahí arrastrando, casi que tirando, pero siguen a Cristo.
Porque un creyente vive para Cristo no de manera perfecta, pero sí sigue a Cristo. Pero si vos no sos un creyente, estás acá, vos no sos un creyente, el mandato para vos es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Que aborrezcas tu vida, que digas, bueno, todos mis sueños los aborrezco, ahora lo único que quiero es vivir para Cristo. Que aborrezcas tu vida, que tomes la cruz y sigas al Señor. Que te arrepientas de tus pecados de vuelta. No es que tenés que hacer obras, ¿no? No es que, bueno, a ver, si llevas la cruz 200 metros sos salvo, si la llevas 100 no. No tiene nada que ver con eso. El llamado para vos, si no sos un creyente, es que te arrepientas. Que te vuelvas de tu vida pecaminosa, que te vuelvas de vivir para vos mismo al Señor. Que creas que Jesús es Dios hecho hombre, como cantamos hoy tantas veces y como vamos a recordar ahora a través de los símbolos. Que Jesús es Dios hecho hombre, que Él estaba muriendo en lugar del pecador, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Él vivió la vida que vos no podés vivir. Él sí cumplió la ley de Dios a la perfección, que vos no podés cumplir y yo tampoco. Pero Él murió en la cruz, recibiendo la ira que nosotros, también cantamos eso. Nuestras culpas en tus hombros. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día demostrando que era inocente. Y que no moría por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Y ahora Él ofrece salvación gratuita a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por eso, si vos no sos un creyente, yo te ruego que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. ¿De qué te vale ganar tu vida y perder tu alma? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por las veces que tememos tanto al hombre, Señor, que diluimos tu evangelio, que estamos más preocupados en agradar a quien nos escucha que en agradarte a ti, Dios. Perdónanos. Queremos rogarte que tú nos ayudes, Dios, a poder ser fiel a tu palabra. Que también nos perdones a todos aquellos que somos tus hijos, que tú ya nos has salvado, pero tantas veces volvemos a vivir para nosotros mismos, Señor. Tantas veces nos olvidamos para qué tú nos has salvado, Señor. Tantas veces nos olvidamos cuál es nuestro destino, Dios. Tantas veces perdemos el rumbo. Perdónanos, Dios, perdónanos. Por favor, te rogamos, Señor, que todos los creyentes que están aquí podamos ser creyentes que viven para tu gloria. Que podamos recordar, Señor, a qué nos has llamado y podamos dejar de mirar nuestras metas, nuestros sueños en base a lo que queremos, Dios, por favor. Que ningún creyente acá esté viviendo para sí mismo, por favor. Y te rogamos por aquellos que no son tus hijos, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, que puedan entender que no se salvan por buenas obras, que no hay ninguna buena obra que puedan hacer para salvarse, sino solo por arrepentimiento y fe en Cristo. Que tú les llames, Dios. El arrepentimiento te pertenece a ti, la fe te pertenece a ti. Te ruego que tú les des arrepentimiento y fe a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.